Paz de Cristo, hermanos. Les deseo bendición de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Un abrazo virtual a la distancia, donde sea que usted se encuentre en este día, que juntos podamos estar alabando, glorificando el nombre de Jesús. Este es el día que nos ha dado el Señor y tenemos la oportunidad de brindarle a Él nuestra adoración, de poder cantar, orar y también, por supuesto, escuchar su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, mis hermanos, quiero compartir el mensaje de este día con ustedes y quiero llevarles a reflexionar la manera en que estamos sirviendo al Señor y los propósitos de Dios. Dice Thomas Carlyle, un hombre sin propósito es como una barca sin timón, un soplo, un nadie, no es un hombre. En la carrera de llegar al Señor Jesucristo, el enemigo de nuestras almas vino a matar, hurtar y destruir. Él no quiere que usted y yo lleguemos a ser salvos. Así que Satanás hará todo lo que pueda para que no entreguemos nuestra vida a Cristo y así nos mantengamos en condenación. La gracia de Dios nos sale al encuentro y entonces viene Dios y nos salva. Si Satanás no logra que permanezcamos perdidos, entonces hará todo lo posible para que nuestra vida sea lo más infeliz que él pueda provocar, para que podamos perder el gozo de la salvación. Sin embargo, si no logra que podamos perder el gozo de la salvación, entonces él tratará de que perdamos de vista las bendiciones que Dios nos ha dado. Quiere que nos perdamos, pero si no logra mantenernos perdidos, hará que nuestra vida sea desgraciada. El Señor Jesús lo reprenda para que no tengamos gozo. Si no logra quitarnos el gozo, entonces tratará de que perdamos de vista nuestro propósito, la razón por la cual el Señor nos ha llamado. No debemos perder de vista la identidad y el propósito mientras vamos de camino al crecimiento hasta llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Debemos confiar en Dios, en lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Y con paciencia debemos seguir firmes en todas las etapas, las pruebas, las luchas, las pandemias que nos toca vivir. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Leo en el nombre del Señor Jesús. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En este día quiero compartir con usted esta enseñanza, el propósito de Dios para la vida. El propósito de Dios para la vida. Y podemos preguntarnos, ¿cuál es el sentido de la vida? Esta pregunta que ha llenado hojas de libros, cientos de páginas, los pensadores, filósofos, los sabios de este mundo se han puesto a pensar, ¿realmente tiene sentido la vida? Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 26 al 27 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuál es el sentido de la vida? La respuesta a esta pregunta, o el simple hecho de buscarle respuesta a esta pregunta, hace la diferencia entre un ser humano y un animal. Los animales no miran hacia el cielo preguntándose cuál es el sentido de la vida. Los hombres somos los que alzamos nuestros ojos a los cielos y preguntamos, ¿estaremos solos? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué me pasan estas cosas? La respuesta al sentido de la vida es lo que hace la diferencia entre las criaturas mortales y nosotros los que tenemos un alma eterna siendo salvados por el Señor. Una vida sin sentido ni propósito se vuelve vana, se vuelve vacía. Si no hay propósito, si no tiene sentido que estemos aquí, ¿para qué ser responsables? Si no hay propósito, no hay ningún deber que cumplir, no hay a nadie que darle cuenta. Sin embargo, cuando cumplo mi propósito, y note esto, cuando cumplo mi propósito, encuentro la felicidad.
encuentro el éxito, encuentro una vida llena de significado. La felicidad no se debe buscar. Muchas personas han gastado una vida encumbrando sus escaleras, tratando de alcanzar la felicidad simplemente para llegar arriba y darse cuenta que habían puesto la escalera en la muralla equivocada. La felicidad no es una meta que se debe perseguir. La felicidad no es un derecho. La felicidad es resultado de haber cumplido con el deber. Un padre, una madre responsables que se esfuerzan con lágrimas y privaciones para que sus hijos alcancen su máximo potencial. Esa madre que tuvo que trabajar, lavar ajeno, planchar, qué sé yo, mucho esfuerzo. Y luego ve a su hijo, su hija, graduándose, terminando su carrera, recibiendo su cartón. ¿Cómo se siente? Feliz. No buscó su felicidad. No se guió por un sentido egoísta. Sufrió, se sacrificó, cumplió con un deber. La felicidad vino sola. Cuando cumplimos con nuestro deber, siguiendo el propósito de Dios, entonces la felicidad, el éxito, el significado, sentir la vida plena, vienen solos. Son parte de cumplir el propósito. En Cristo la vida cobra sentido y significado. Nada le puede dar sentido a nuestras vidas sino el Señor Jesucristo. Pues soy un hijo de Dios, tengo autoridad, tengo heredad y tengo un deber que cumplir. No estoy aquí por casualidad. Dios es mi creador y mi padre. No soy casualidad, sino parte de un plan y un propósito. Cuando todo termine en esta tierra, cuando colapse este mundo, cuando todo termine y no quede piedra sobre piedra, usted y yo vamos a salir de este mundo y vamos a ir a la vida eterna. Para nosotros no se termina nada, ahí recién empieza. Cuando todo termine, nosotros estaremos con Cristo, pues fuimos creados para ser eternos. Pero estamos aquí y entonces, ¿para qué estamos aquí? Salmo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios nos ha dejado en la tierra porque tenemos una misión que cumplir. Estamos para cumplir los propósitos de Dios. La vida sin propósito es insignificante, vana, se vuelve una carga. Si no sabemos cuál es la meta, entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Vamos a la deriva, barcos sin timón, nubes sin aguas. Si no sabemos cuál es la meta, no sabemos por qué esforzarnos, no sabemos hacia dónde apuntar. Sin meta no hay logros, no hay esperanza, no hay sentido de éxito, no hay deber cumplido, no hay paz, no hay felicidad. Estamos aquí para cumplir los propósitos de Dios. Y si usted abraza los propósitos de Dios, la palabra de Dios, la guianza del Señor, cumple su ministerio, nada le puede hacer más pleno, nada le puede dar más significado a su vida. Cuando una persona está haciendo lo que fue hecho, cumple su propósito. Cuando trabaja en el don que Dios le dio y lo pone a disposición de la iglesia, esa persona no hay que estarle pidiendo que lo haga. Le nace, lo necesita. Una persona que trabaja en lo que es su vocación, no hay que estarle diciendo que se quede para la hora extra, lo hace por gusto. Lamentablemente la mayoría de las personas de este mundo trabajan en un trabajo u oficio que no les gusta. Para ellos es una carga y lo único que quieren que termine la hora de trabajo. Pero los que servimos a Dios debemos, aparte de este trabajo que es para ganarse el pan, debemos encontrar el propósito de Dios, vivirlo, y eso nos dará plenitud y significado. Da lo mismo el oficio, la profesión o el trabajo que desempeñemos. Vamos a cumplir ese horario para luego ir a servir a Dios en el propósito que me ha dado. Y ahí en ese trabajo, no importa la ocupación, puedo cumplir los propósitos de Dios. Porque al final y al cabo, ¿para qué fuimos hechos? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué fuimos hechos? Efesios capítulo 1, versículo 9 al 12 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria,
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Fuimos hechos, primero que nada, para mostrar la imagen y el carácter de Dios. Muchos de nosotros seremos lo único que una persona conocerá del Señor. Así que debemos nosotros crecer en discipulado para ser como Jesús, para mostrar su imagen. Para eso fuimos hechos. Fuimos hechos para compartir con Dios la grandeza de su creación. Tenemos heredad. Dios hizo este inmenso universo, la creación, para compartirla con usted y conmigo. Tenemos lugar en la casa de Dios. Fuimos hechos para alabanza de su gloria. Por eso que debemos guardar nuestro testimonio. Se debe conocer y se debe reconocer lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Y debe la gente poder decir, mira, ahí un hijo, una hija de Dios. Y Él debe recibir la alabanza por lo que ha hecho en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo puedo hacer para cumplir entonces el propósito que Dios me ha dado? ¿Cómo hago para ser de buen testimonio, para ser un buen discípulo, para tener esta herencia que Dios me promete? Voy a sugerirle algunos consejos. Número 1, deje que Jesús sea el Señor de su vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Marcos capítulo 8, versículo 34 al 35, dice la palabra de Dios a la letra. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. No podemos tener una vida llena de significado si no está completamente rendida al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Rinda completamente su vida a Jesús, deje todo bajo el control de Dios, deje que Él sea su Dios y su Salvador. Quiere poder cumplir su propósito y ser un buen discípulo, tenemos que ponernos bajo el señorío del Señor Jesucristo. Él da las órdenes, nosotros obedecemos. Él es rey, nosotros sus siervos. Número 2, ame a Dios con todo su corazón. Mateo 22, 36 al 37 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si es un mandamiento que Dios nos ha dado, entonces Dios mismo nos ayudará a cumplirlo. Si usted decide ser obediente, podrá amar a Dios sobre todas las cosas. Amor no es una emoción del corazón. El amor es una decisión. Por eso Dios lo manda. Usted y yo podemos decidir amar a Dios. Ahora, ¿de dónde encuentro la motivación para amar a Dios? Medite en la grandeza de Dios y en lo que Él ha hecho, en lo que Él hace y en lo que Él hará por usted. Cuando pienso en Jesús muriendo en la cruz del Calvario, cuando pienso que dejó la comodidad del cielo por venir aquí, no puedo menos que amarlo. Cuando pienso en que Él me sana, me sostiene, en que siendo una diminuta criatura en un tremendo universo, Dios tuvo misericordia de mí, no puedo menos que amarlo. Cuando pienso que Él está cuidando de nosotros, de mi familia, que nos ha dado tantas bendiciones y privilegios, no puedo menos que amarlo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Si Dios fuera un tirano, quizás me costaría mucho ponerme bajo su señorío y amarle. Pero Dios me ha dado tanto que lo menos que puedo hacer es sujetarme a su voluntad porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y lo menos que puedo hacer es amarle. Cuando usted y yo pensamos en la grandeza de Dios y en lo que ha hecho por nosotros, solo nacerá en nuestras vidas amor hacia nuestro Dios. También debemos obedecer a Dios.
Y esto muestra que le amamos, no importa lo que sienta mi corazón, aún en contra de mi corazón, aún en contra de la razón, aún en contra de la familia, en contra de los amigos, en contra de la sociedad. Y no estoy diciendo que caigamos en anarquía, estoy diciendo vamos a obedecer la palabra de Dios antes que cualquier otra cosa. Eso es amar a Dios. Hay gente que dice que ama a Dios y no quiere llevar ninguna carga, no quiere mover de la forma más mínima, incomodarse de ninguna manera para servir al Señor. Eso no es amor a Dios. Por una mascota, hay personas que se levantan muy temprano para sacarlo al patio, pero por Dios no pueden salir de su cama. ¿A quién amamos? Amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que, como le amamos, número 3, pase tiempo diariamente con el Señor Jesús. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Nosotros hablamos con Él a través de la oración. Decida pasar tiempo con Jesús y se hallará cada vez más confiado, más confiada, más satisfecho, más satisfecha en el camino que Jesús nos ha trazado para toda nuestra vida. Si pasamos tiempo con Dios, cuando me abrazo al Señor, cuando asciendo hacia su presencia, todas las otras cosas pierdan importancia. No importa el dolor del cuerpo, la situación mundial, las amenazas que nos rodean. ¿Qué me importa si estoy en el barco con el Señor? Pase tiempo todos los días con Dios y así podrá conocerle más. Le amará y será más fácil someterse a Él. El propósito de Dios le será claro y será agradable la dicha que tenemos de poder pasar cada día en la presencia de Dios y hablar con Él. Número 4, sirva a Dios. ¿Quiere cumplir su propósito? Sirva a Dios. Hebreos 12:28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Jesús es nuestro creador, nuestro salvador, es nuestro guía, merece nuestro mejor servicio y gratitud. Glorificar el nombre del Señor en alabanza, en el culto, en los cantos, nos ayuda a mantener claro a quién servimos y así nos disponemos para agradarle. Por eso que hacemos culto a Dios, por eso nos reunimos, por eso tomamos este tiempo, por eso le alabamos, le exaltamos. Al reconocerle, al ponerle en el trono, al reconocer que Él es el que gobierna, ponemos claro en perspectiva a quién estamos sirviendo. Y eso nos anima a hacer lo mejor por Él, un Dios vivo, el que estuvo muerto y ha resucitado, aquel que es alfa, omega, principio, fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Nuestro Dios todopoderoso. ¿Tiene problemas? ¿Tiene luchas? ¿Se siente decaído, decaída? Yo alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Nuestro Dios es grande. Sus maravillas son grandes, incomparable, insondiable, inmesurable Dios. Mientras más le alabamos, nosotros se nos hace más claro que para Dios debemos hacerlo lo mejor posible, lo excelente. Y eso de poner en perspectiva quién es nuestro Dios nos prepara para rendir nuestro mejor servicio. Al reconocer la grandeza de Dios, nuestro deber es honrarle con nuestro tiempo, con nuestros recursos y con nuestros talentos. Debemos usar nuestros dones y nuestros talentos para servir a Dios y para la edificación de la iglesia. 5 y último, lleve a otros a Cristo. Comparta su fe, comparta el evangelio. Quiere cumplir su propósito, quiere ver milagros, quiere ver cosas grandes. Comparta el evangelio. Cuando llevamos la palabra de Dios a un hogar, a una familia que está en problemas, Dios opera milagros. La maquinaria completa de la eternidad se mueve para liberar, para sanar, para cambiar cuando alguien está recibiendo las buenas nuevas.
quiere cumplir su propósito, hallar significado, llenarse de destrezas, quiere ser usada por Dios, comparta el evangelio con otros. De ese trabajo de tener hijos espirituales, no una visita para tomar un café y hablar cualquier cosa. Ir a ese hogar y no salir de esa casa. No digo que se vaya a querer vivir ahí. Y continuar visitando hasta que se salve el alma, hasta que crezca, hasta que esa persona quede plantada, madura. Lo triste es que la palabra de Dios dice que a veces nosotros somos como una avestruz. Ponemos los huevos y luego nos vamos dejándolos abandonados en el desierto. Nosotros necesitamos cuidar de las almas que se nos encargan, a las personas que le predicamos. Tenemos que llevar a otros hacia el Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 4, versículo 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos el mandamiento de predicar el evangelio a toda criatura. Veremos el poder de Dios manifestándose en nosotros mientras cumplimos con el propósito de Dios, y eso nos llenará de significado. Lo más importante que puedo hacer por alguien es ayudarle a conocer a Cristo. Terminemos. Dice su palabra, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Jesucristo, nuestro Señor, es el único que puede darle paz a un mundo confuso y atribulado. Rindámonos ante el señorío del Señor Jesucristo y sirvámosle sin reserva, con excelencia, con todos nuestros recursos y nuestros dones. Tendremos una identidad que hará la diferencia entre la derrota y la victoria. Y esto añadirá a nosotros una vida plena y una meta a seguir. Porque no debemos detenernos hasta llegar a verle un día. El que sea fiel hasta el fin, ese será salvo. Mis hermanos, tomemos la mancera, cumplamos nuestro propósito. Pidámosle a Dios que nos ayude. Cierre sus ojos. Oremos al Señor. Padre Santo, en esta hora le imploramos que usted extienda su mano sobre nosotros y limpie hasta lo más puro de nuestras escorias. Señor, que todo estorbo, que toda comodidad, que todo lo que quiera operar en nuestras vidas para quitarnos el propósito de Dios sea reprendido en el nombre de Jesucristo. Que cada uno de nosotros pueda servirle a usted de la mejor manera. Queremos cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Le imploramos, Señor amado, que nos ayude para caminar hacia su senda, para caminar hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Que podamos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, que podamos estar bajo señorío, que podamos amarle sobre todas las cosas, que pasemos tiempo con usted, que le sirvamos con excelencia, que compartamos nuestro testimonio, que compartamos las buenas nuevas. Ayúdenos a ser fieles, a permanecer velando. Ayúdenos a crecer hasta parecernos a usted. Para su gloria se lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos una meta primordial: ver un día a nuestro Dios tal como Él es. No podemos detenernos hasta llegar allí. Sigamos adelante, tomados de la mano del Señor. El Señor nos guardará. Dios le bendiga.